Ok, me están escribiendo que creen que no hay dudas. Ok, están escribiendo. Creen que no. Muy bien, entonces les voy a compartir mi pantalla para que sigamos hablando de la relación entre los números de Fibonacci, la proporción áurea y la naturaleza, ¿correcto? Muy bien. Entonces, minimizo esto y voy a ampliar esta presentación. Entonces ahora me voy a ir. Antes de hacer eso, pregunta, ¿se vio la presentación? Alguien que me conteste a través del chat. Sí, se vio la presentación. Ok, hoy vamos a hablar de las proporciones del cuerpo humano y de la proporción áurea. Ahora se ven muchas pantallas, perfecto. Entonces aquí ya está solo una pantalla. Heráclito, entre el 540 y el 480 antes de Cristo, afirmó: el hombre es la medida de todas las cosas. Los humanos, como veremos posteriormente, somos una auténtica balanza de la proporción áurea. Dotados de un sentido innato de esta proporción, nuestra máxima expresión se convierte en arte. Entonces, alrededor del siglo I antes de Cristo, Marco Vitruvio Polión, escritor, arquitecto, filósofo romano, no era filósofo, escritor, arquitecto, ingeniero, escribe en el año 25 a.C. un libro que se titula De la arquitectura, donde habla de distintos temas de construcción, tipos de suelos, cómo aplicar los estucos, cómo trabajar con los relojes, cómo trabajar las obras civiles, militares y todo lo demás. Y dentro de esto habla sobre cómo deben ser los templos. ¿Ok? Y entonces esta parte que él habla sobre los templos se convierte en la máxima autoridad para construcción, tanto en la antigua Roma como en la época del Renacimiento, y nos dice: el diseño de un templo se basa en la simetría, cuyos principios debe respetar el arquitecto de modo riguroso. Estos principios derivan de la proporción que en griego se denomina analogía. La proporción es la correspondencia existente entre las dimensiones de las componentes de un conjunto y de este conjunto con una determinada parte seleccionada para que sirva de pauta. Sin simetría y proporción no puede haber principios aplicables al diseño de ningún templo. Es decir, sin esa relación precisa entre sus miembros que se puede observar en un cuerpo humano bien formado. Por tanto, puesto que la naturaleza ha diseñado el cuerpo humano de modo que sus miembros estén bien proporcionados con respecto al conjunto, parece que los antiguos tenían buenas razones para establecer la norma de que, en los edificios perfectos, los distintos elementos que la componen deben guardar una relación exactamente simétrica con el diseño general del conjunto. Así, al transmitirnos los esquemas idóneos para levantar edificios de toda clase, pusieron especial esmero en el caso de los templos de los dioses, edificios en que los méritos y los defectos suelen durar para siempre. Ok, entonces, si se fijan ustedes en esta lectura, nos está diciendo, bueno, que los edificios, los templos sobre todo, deben tener una simetría que refleje
a los dioses. Y ya que el hombre es una copia de los dioses, el hombre está dotado de todas estas simetrías. Y por lo tanto es lo que debe reflejar en sus templos. Entonces, durante mucho tiempo hubo distintas personas que trabajaron en el problema de poder representar esto. Y alguien que lo logró fue Leonardo da Vinci. Y estas proporciones las describe en su famoso Hombre de Vitruvio. Entonces hay dos posturas de una misma persona que está sobreimpresas una sobre otra. Uno con los brazos extendidos y otros levantados, describiéndose hacia un círculo, cuyo centro se halla en su pene, y un cuadrado cuyo centro coincide con el verdadero centro de gravedad, el ombligo. Las piernas extendidas forman un ángulo de 60 grados y estos nos van a estar marcando a su vez una serie de divisiones. Entonces, toda la descripción de las proporciones que debe cumplir según Mario Vitruvio, un templo humano, le estamos representando del lado izquierdo, y ahorita les explico qué es del lado derecho. Entonces, lo primero que quiero que se fijen es que la altura del hombre es la altura del cuadrado. Y si el hombre estira sus brazos, fíjense que toca con las puntas de los dedos un lado y el otro lado del cuadrado. Es decir, la altura del hombre es exactamente lo mismo que la dimensión, o sea, la longitud que abarcan sus brazos cuando los extiende por completo. Si el hombre, su estatura total, es decir, si la altura de este cuadrado la cortamos precisamente a la mitad, es donde dice que se encuentra el miembro o el pene del hombre. Entonces, justo ese punto. Y si esta parte de aquí la vuelve a doblar, la vuelve a cortar a la mitad, obtiene la altura de las rodillas. Entonces, del suelo a las rodillas es un cuarto de la estatura del hombre. Por otra parte, si corta la mitad superior en dos partes iguales, noten que pasa justo por la mitad del pecho. ¿Ok? Entonces aquí está. Y si esta parte la vuelve a cortar a la mitad, pasa justo por donde queda la barbilla. ¿Sí? Además de la mitad de la cara del hombre, puesto en posición vertical hacia un lado, entonces esta es la mitad, entonces de la axila, o sea, del hombro al codo es 1/8 de la estatura del hombre. La distancia que hay entre los hombros es 1/4 de la estatura del hombre. Y del codo a la punta de los dedos es 1/5 de la estatura del hombre. Entonces, es la forma en que Vitruvio hizo esta serie de descripciones y Leonardo da Vinci en el Tratado de la Pintura nos explica todo esto. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Ok. Y entonces, del otro lado yo tengo una asfis y una abscis. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué significa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora sí me tienen que preguntar por el chat. Todo claro hasta aquí, me dice Iván. Muy bien, entonces voy a explicar ahora el lado derecho de la figura. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que si yo tengo un segmento, entonces ayer vimos que un segmento lo podemos dividir en forma tal que el total es a la parte mayor, como la parte mayor es a la parte menor. Entonces esas partes, la parte mayor la voy a denotar por este símbolo, phi mayúscula, la parte menor por el símbolo psi mayúscula. Entonces, si se fijan, tengo la estatura total. Si hago la primera división ahora,
queda justo a la altura del ombligo del hombre, que es donde se encuentra su centro de gravedad. Si esta parte superior yo la vuelvo a dividir en proporción ahora, queda justo a la altura de esto, donde los hombres tienen la manzana de Adán. Si esto lo vuelvo a dividir en proporción ahora, queda a la altura de los ojos. Si esta parte la vuelvo a dividir en proporción ahora, el corte queda a la altura de la barbilla. Si lo vuelvo a dividir en proporción ahora, nos da precisamente la punta de la nariz. Por otro lado, si divido la sección de abajo en proporción áurea, volvemos a quedar donde terminan las rótulas, y si volvemos a dividir nos queda este punto, de manera que si el hombre baja sus brazos se coloca justo en este punto. Este es el triángulo equilátero con el ombligo y donde tiene apoyados los pies que se están formando, ¿ok? Entonces este símbolo contiene las diversas proporciones del ser humano. ¿Les agradó? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Ok, entonces vamos a regresar tantito a nuestra aula virtual. Entonces aquí en el aula virtual, justo en la sección anterior, donde dice los números de Fibonacci y la naturaleza, ya por fin terminé de editar el video, me dio mucha lata. Dejé diversos materiales. Entonces, la máscara facial que ayer le pusimos, a la doña y a Dolores del Río, como el dedo es grande, yo me la puse. Entonces fíjense que aquí es donde está la parte superior de mi cabeza. Empiezo a hacer cortes áureos y aquí quedan ubicados mis ojos. Sigo haciendo cortes áureos. Aquí está lo de que mi nariz está un poco desviada. Está la comisura de mis labios. Pero mi mentón pues, seguía en aquel entonces las proporciones correctas. Entonces fíjense que quedó ubicada dentro de las distintas proporciones que nos indica la máscara facial de Matila Gica. Él fue un ministro plenipotenciario, filósofo, matemático, ingeniero militar y ministro, entre otras cosas. Entonces aquí les dejo esta y también les dejé la de Dolores del Río. Nada más que una de estas imágenes, no me acuerdo si la de Dolores del Río o la de María Félix, contiene derechos de autor, pero fíjense, ella no tiene desviada la nariz, a ella sí le queda este eje de simetría, pero fíjense todas las distribuciones de los ojos y de todo lo demás. Entonces la altura es phi, aquí sería phi medios, la anchura es 1, aquí la altura, entonces los ojos están entre phi medios y 1, y bueno, seguimos haciendo cortes áureos, y fíjense que se ubica tanto el ancho de la nariz como la comisura de los labios perfectamente enmarcadas en esta sección. Entonces ayer vimos este, y el otro que vimos fue el de María Félix en su representación de Doña Bárbara. Donde también se nos están mostrando todos esos detalles de la ubicación de los ojos, las cejas, la nariz, los labios. Entonces, junto con estos archivitos, hay uno que se llama mascaragica.gg
Ve, este es un archivo en GeoGebra. No lo pueden abrir directo aquí en el aula MOOC. Este lo tienen que descargar y aquí cuando lo descarguen ustedes pueden insertar alguna imagen de ustedes para que vean cómo tendemos a estar dentro de esas proporciones, aunque a veces tengamos chueca la nariz. Entonces ya me enderezaron la nariz, el asunto es que ya se cayeron los cachetes, ¿no? También un detalle que se ve en las máscaras faciales es que la altura de la oreja y la anchura del ojo y de la boca, de una sección a otra, suele ser la misma. Y es la misma que la altura de la nariz. Entonces aquí hay una serie de fantásticas proporciones que están marcadas. ¿Ok? ¿Se entendió esto que vamos a hacer ahora, pero con ustedes? Yo ya lo mostré conmigo. Entonces ahora les toca hacerlo con ustedes. Ustedes que están jóvenes y bellos. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, ya me contestaron que sí, que sí. Bueno, muy bien. Entonces les voy a seguir mostrando qué más se puede hacer con esto de la proporcional. Ah, por cierto, los cirujanos plásticos es al tipo de proporciones en las que se basan cuando le quieren arreglar a alguien la cara. A mí me tuvieron que arreglar la nariz porque evidentemente si la tiene uno desviada no puede uno respirar bien. Entonces como yo ya no podía respirar y hablaba como gangoso, pues a mí me la tuvieron que arreglar. Ok, entonces esto es esta parte. Entonces nos están diciendo que era para aplicarlos en los grandes templos y edificios. Entonces esta es una fotografía aérea. La estoy tomando de ese blog de las pirámides de Egipto. Y entonces sucede que una de las pirámides, aquí me voy a saltar todo esto, la gran pirámide de Keops o de Khufu, está construida de manera que se cumple la proporción áurea. Entonces la altura es 280 a 220, es la raíz del número áureo. Entonces sería el 280 sobre el 220, es la altura total de la pirámide sobre la distancia que hay del centro a uno de los lados. Entonces esto está en proporción raíz de phi, mientras que la hipotenusa precisamente de este triángulo que se está marcando aquí es el número áureo. ¿Ok? Entonces son detallitos que hay en los templos. Entonces, bueno, quizá por eso es tan llamativa esa pirámide. Y este triángulo se conoce con el nombre del triángulo egipcio o triángulo de Kepler. Después de que Kepler, entre 1571 y 1630, en una carta nos dice, si los lados de cualquier triángulo o rectángulo están en razón geométrica, entonces sus lados deben ser 1, raíz del número áureo, y el número áureo. Entonces es un triángulo espectacularmente hermoso. Entonces, bueno, también Heródoto estudió las áreas de estas pirámides. Otro lugar en donde se dice que podemos encontrar la proporción áurea es en el Partenón, uno de los grandes templos. Y entonces la longitud total del templo, si esta vale raíz de 5, la distancia desde la entrada a donde se encontraba el monumento es el número phi. En la película El Pato Donald en el País de las Matemáticas nos dan la siguiente ilustración. Ay, este rectángulo me suena que lo hicimos el día de ayer. ¿Sí? Nada más que hay un detalle.
la base de este rectángulo de Fibonacci, donde este era 1, 1, este era del lado 2, 3 y así sucesivamente, no está en la base de las escaleras, sino lo ubicaron convenientemente en el tercer escalón, donde está uno de los descansos, para que se cumplieran todas estas proporciones. Pero aquí se marca en dónde se encuentran las esculturas realizadas por Fidías, en dónde se encuentra este triángulo que es parte del Partenón y todo eso, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos todas las dimensiones y el ancho sobre el alto es aproximadamente el número phi. Entonces aquí están ya esos cálculos de acuerdo con la referencia que estoy dando, aparecen las dimensiones. Con respecto a la Piedad de Miguel Ángel, en el año 2000 Robert Hupka hizo toda una exposición fotográfica. Antes se encontraban aquí toda esa serie de fotografías. Le dijeron que querían un par de fotografías de la Piedad que había en el Vaticano, y él no tomó un par, tomó una serie inmensa de, bueno, no inmensa, una gran serie de fotografías, y se me ocurrió ver, este sí es análisis totalmente mío, qué pasaba con estas fotografías. Entonces el rostro de Jesús, si de la barbilla al nacimiento del cabello yo mido una unidad, el primer corte áureo es la altura de sus ojos. La altura, bueno, aquí sería su entrecejo, ¿ok? Entonces, de la barbilla al nacimiento del cabello, el primer corte áureo es su entrecejo. El segundo corte áureo es la punta de la nariz. El tercer corte áureo es la comisura de los labios. Si lo veo de frente, el rostro de Cristo, en otra de las imágenes, si ponemos como anchura una unidad, de la punta de la barba al nacimiento del cabello, es el número áureo. El primer corte áureo se encuentra aquí, justo en el entrecejo, la altura donde van los ojos. El segundo corte áureo a la punta de la nariz. El tercer corte áureo, la comisura de los labios. Si hacemos los dos cortes, si hacemos la anchura y la dividimos en dos partes iguales, fíjense que tenemos el eje de simetría del que nos hablaba Marco Vitruvio. Y si tomamos el primer corte áureo del segmento 0,1 y el segundo corte áureo, nos da la anchura de la boca. Y esta anchura es precisamente la anchura de los ojos y es la altura de los oídos. Si colocamos esta fotografía, que es espectacular, por cierto, cuando le quito uno esto, y ponemos altura 1, fíjense cómo queda la distribución. La Virgen queda en el centro. Justo a la altura del primer corte áureo es donde se encuentra el Cristo apoyado en la mano de la Virgen. El Cristo descansa a la altura del segundo corte áureo, que es donde tiene apoyada la Virgen la pierna. Y si hacemos coordenadas, fíjense, aquí sería tau cuadrada, que sería el segundo corte áureo, y aquí también sería tau cuadrada. Aquí es donde está la rodilla de la Virgen y aquí se apoya el Cristo. Si tomamos estas líneas que unen este vértice con este punto, fíjense cómo el cuerpo de Cristo viene marcando estas caídas marcadas por estas líneas, ¿ok? Si la vemos una de estas tomas aéreas, la razón entre el lado mayor y el lado menor están en proporción raíz de 2. No es exactamente el número áureo, pero en general estas raíces de números primos son lo que se llaman las divisiones dinámicas de una escultura. Y observen cómo el cuerpo está siguiendo, a la hora de ser depositado en los brazos de la Virgen, este arco de circunferencia. Y
cómo queda la Virgen comprendida en esta sección. Y aquí tenemos este elipse, que es donde está reposando la escultura. Con respecto al Crucifixión Mons de Rafael di Sanzio, este artista del Renacimiento, este también está saturado de proporciones áureas. Bueno, además de que es hermosa, este de aquí es un triángulo tal que este lado sobre este lado es precisamente la proporción áurea. Si aquí traza este primer círculo, aquí se encuentra el Cristo. Si desplaza este círculo al primer corte áureo, tiene este segundo círculo. Y aquí se encuentra este pentágono. Y noten que en este pentágono están quedando distribuidos en estas longitudes los distintos ángulos y las imágenes de aquellos que adoraban la pasión del Cristo. Entonces aquí tengo en un lado toda esta descripción. Esta descripción la saqué de un libro que se llama Tramas, la geometría secreta de los pintores. ¿Ok? El Cristo de San Juan de la Cruz, de Salvador Dalí, donde ya muestra cómo está ascendiendo este Cristo. Es un óleo sobre lienzo, su longitud es 2 metros 5 de altura por 1,16 de anchura. Esto lo analizó uno de mis alumnos. Nos basamos en un documental de la BBC, porque Dalí mandó a hacer una serie de medidas para saber en dónde tenía que colocar el foco, el centro de perspectiva. Esta es una perspectiva central, donde aquí está el centro de perspectiva. Entonces él quería saber dónde lo tenía que ubicar, porque ahí era donde quería ubicar precisamente esta línea que marcaba la diferencia entre el mar, aquí está el mar en Port-Ligard, y la ascensión del Cristo al cielo. Esto de nuevo, todos los cortes que tengo aquí marcados son diversos cortes áureos, y estos triángulos que se están marcando son diversos triángulos áureos. Entonces esto lo hizo un alumno mío del análisis completo, basado en esta documental, donde nos dieron que el centro de perspectiva se encontraba precisamente en esta línea. Entonces aquí es donde estamos marcando los distintos triángulos áureos y el gnomón que se está formando. Bueno, de la led atómica ayer mostramos el análisis que hizo intencionalmente Salvador Dalí para que diera la impresión de que todo flotara, pero que todo conservara estas proporciones áureas. Y bueno, hay gente que le gusta componer usando las proporciones áureas, pero concretamente, si ustedes se fijan en un violín, la longitud total del violín, si hacen un corte áureo, es la parte donde va la caja del violín. Si hacen el segundo corte áureo, es donde termina el brazo del violín. Si hacen el tercer corte áureo, es donde apoyan, no me acuerdo cómo se llama, donde apoyan el puente de las cuerdas del violín. Fíjense que las especies estas de heces o integrales están precisamente en los siguientes cortes áureos. Si por el otro lado, a la parte superior, también le hacen corte áureo, obtienen la cabeza del violín. Y si vuelven a hacer corte áureo, queda esta parte del adorno del violín. Entonces, pues es algo que se va multiplicando. Muy bien. ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Sí. Ok. Un poquito aunque sea. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué más vamos a poder decir del número áureo? Entonces, si se fijan, tanto en la leda atómica de Dalí como en Crucifixión Mons de Rafael di Sanzio,
apareció un pentágono. Y por cierto, el pentágono era el símbolo de los pitagóricos, decían que lo tenían en la mano, y así era como se identificaban cuando se saludaban. Era como sabían que eran miembros de la misma fraternidad. ¿Qué tiene de especial el pentágono? ¿Quieren que les cuente qué tiene que ver el pentágono con la proporción áurea? Sí. Ay, parece que les está gustando todo. Ok, entonces déjenme abrir el programa de GeoGebra. No me acuerdo si ya lo tengo hecho. Ok. Cierro esta vista gráfica 2. Tamaño de letra para que ustedes alcancen a ver. La voy a poner en 32 puntos. Voy a quitar la cuadrícula. Y vamos a marcar un segmento y sobre este segmento construimos un cuadrado, ¿ok? Lo voy a dejar transparente, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? La sesión del día de ayer. Entonces, para los que no lograron entrar la sesión del día de ayer, repito el proceso. Para dar el corte áureo de cualquiera de los lados, por ejemplo, si quiero dar el corte áureo o un corte áureo del segmento que es la base, tomamos el punto medio de alguna de las alturas. Ya sabemos que toda la construcción es simétrica. Entonces tomamos este punto medio, nos fijamos en el segmento que une este punto de aquí con este punto de acá. Tomábamos una circunferencia con este centro. Ah, me falló el radio. Una circunferencia que pasara por con centro en este punto y que pasara por aquí. Nos fijamos en el punto donde estas dos líneas se cortaban y entonces decíamos que si ahora nos fijábamos en esta longitud, este punto de aquí era el corte áureo. Entonces déjenme hacer invisibles todos estos. Y ayer, bueno, dijimos si la base vale 1, entonces este otro lado del triángulo que acabo de borrar vale 1/2. Entonces calculábamos esta hipotenusa, le calculábamos el 1/2 y entonces este número de aquí era el número raíz de 5 menos 1 sobre phi. Entonces aquí era donde ubicábamos el 0. Aquí ubicábamos el número tau, que es precisamente raíz de 5 menos 1 sobre 2. El menos 1 no está dentro de la raíz, está afuera. ¿Ok? Y este otro punto estábamos ubicando el 1. Y después dijimos que si podíamos gestionar al crear una nueva herramienta, seleccionando este punto, teníamos estos puntos y esta herramienta le llamábamos corte áureo. Entonces no estoy construyendo phi, estoy construyendo el corte áureo de este segmento que hemos llamado unitario. Es decir, el total es a la parte mayor, como la parte mayor es a la parte menor. Y ayer verificamos eso. Y nos dimos cuenta que si aplicábamos esta herramienta 2 veces, este valor que teníamos ahora nuevo en esta parte equivale
al cuadrado del número tau. Y también, pues si yo me fijaba en el punto medio del segmento original, fíjense que estos dos puntos quedan igualmente espaciados del punto medio. Entonces, como si yo hubiera hecho el corte áureo, pero ahora la construcción del otro lado. Entonces, estos dos puntos que estamos marcando aquí son cortes áureos del segmento 0,1. Los dos, tanto tau como tal cuadrado, uno es aplicando la herramienta del 0 al 1 y el otro es aplicando la herramienta del 1 al 0. Bueno, me dicen, ¿y para qué quieres eso? Ok, ¿para qué quiero esto? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es a este segmento vamos a quitarle la mitad de esta parte. Y lo mismo que a este otro lado. ¿Ok? Y vamos a ver ¿ok? Si yo trazo aquí un pentágono que tiene esto como base, fíjense ustedes que este segmento de aquí es precisamente una unidad. Entonces, esta unidad y este de aquí acá mide precisamente lo mismo que de 0 a tau. Entonces esta sería 1, esta sería tau. Pero ¿cómo trazo el pentágono si no tengo esta herramienta? Bueno, pues déjenme borrar el pentágono y ahorita les explico. Si no tengo esta herramienta, lo que hacemos es concentro en este punto, trazamos una circunferencia que pase por la mitad, estos serían los puntos medios a los cortes áureos. Y hago lo mismo, quiero el punto medio al corte áureo, no. Quiero el punto medio al extremo del cuadrado. Entonces quiero el punto, no, sí, con este me bastaba. Entonces de aquí, acá, y me fijo en dónde corta este círculo a este lado. Por otra parte, si hago lo mismo, me fijo en este centro, este como radio, y dónde corta este nuevo círculo a este otro lado. Ya marcamos estos puntos. Y ahora tomando este como centro y el punto anterior como radio, obtenemos el otro punto de corte. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos este segmento. Luego tenemos... me equivoqué con uno de los puntos de corte. Perdón. Este de aquí no va, me equivoqué, está más grande. A ver, entonces es... concentro en este punto y este como radio tenemos este punto donde se están cortando nuestras dos circunferencias. Entonces fíjense, este segmento y este son iguales porque son radios del mismo círculo. Este y este
van a ser iguales, así como este de aquí, y este de aquí, y este de aquí son iguales, porque son radios de este círculo de acá. Entonces con esto de aquí, hemos trazado lo que me daba esta herramienta de manera automática. Nuestro pentágono regular, ¿ok? Y el detalle bonito es... Los reyes son estas cuentitas y las rayitas y la cajita del pancho. Fíjense ustedes en este triángulo. Este triángulo tiene dos lados iguales. Es un triángulo isósceles, de manera que su base, la distancia entre este punto y este punto, es nuestro número tau. Y esta altura de aquí es precisamente una unidad. ¿Por qué? Porque todas las diagonales de un triángulo, de un pentágono regular, son iguales. Entonces esa y esta de aquí miden exactamente lo mismo. Pero si la distancia entre este punto de aquí y este punto de acá es tau, la razón que guardan estos lados, que sería 1 sobre tau, es precisamente el número áureo phi, porque acuérdense que la sesión de ayer dijimos que tau es el recíproco del número áureo phi. Y el recíproco del recíproco de un número es nuestro número áureo original. No quiero phi, quiero mi otro garabato que se llama bar phi, para no confundirlo con el símbolo del vacío. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos esto. Entonces la razón entre esta diagonal y esta base es precisamente el número áureo para cualquier pentágono. Pero fíjense que si ahora unimos las diagonales de este pentágono, miren, se intersecó precisamente en el otro punto de intersección de las circunferencias. Aquí nuevamente lo que estamos obteniendo en estos puntos es otro pentágono. ¡Ay, qué buena onda! ¿Por qué? Porque aquí de nuevo, poligonal. Si trazo estos segmentos, me vuelve a quedar otro pentágono adentro. Y entonces si yo los empiezo a intersecar, estos puntos, me vuelve a quedar otro pentágono adentro, y otro pentágono adentro, y otro pentágono adentro. Y este proceso se continúa así hasta el infinito. Y la razón que hay entre las diagonales y las bases, al realizar esta construcción, siguen siendo números áureos. Entonces, esta estrella que se forma dentro del pentágono regular se llama el pentagrama regular. Y es el símbolo, este pentagrama, que usaban los pitagóricos para identificarse. Ok. ¿Dónde están? ¿Les gustó? Sí. Bueno, entonces,
ahorita que ya hicimos esto, les quiero contar otra cosita más, ¿va? Con el pentágono. No me voy a salir del pentágono. Entonces regreso al pentágono. Nada más que voy a borrar la estrellita del centro y solo me quiero quedar con estos valores. Entonces, si esta hipotenusa vale 1 y esta base es el número tau, que es raíz de 5 menos 1 sobre 2, como este triángulo es isósceles, si yo trazo esta altura, noten ustedes que este triángulo de la parte central, vamos a borrar este triángulo que queda aquí en la parte central, es un triángulo rectángulo. Pues aquí nada más voy a medir el ángulo para que ustedes se den cuenta. Entonces este es un triángulo rectángulo. Esta parte de aquí, la base de este triángulo rectángulo es tau sobre 2. Si yo quiero determinar cuánto vale la altura de este triángulo rectángulo, pues vamos a poner h de altura para no perder la costumbre, pues simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces decimos 1 es igual a tau sobre 2 elevado al cuadrado más el cuadrado de h, que esto es igual a tau cuadrada sobre 4 más el cuadrado de h. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? Espero que me hayan dicho que sí. Va, ok. Entonces, si ya tenemos eso, pues podemos determinar el valor de h. h es igual, bueno, h cuadrada primero. H cuadrada es igual a 1 al cuadrado, que es 1, menos el cuadrado de tau sobre 4, que esto es igual a 4 menos QRT raíz de 5 menos 1 elevado al cuadrado sobre 4. Frac de fracción. Entonces nos daría esto. Pero ¿esto a qué es igual? Me falta un lugar. Esto es igual entonces el 4 se queda tal como está. Y un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y eso lo estamos dividiendo entre 4. Entonces, si ustedes se fijan, estamos haciendo 5 más 1, 6, 4 menos 6 es igual a, entonces era tau sobre 2, sí, correcto. ¿Y esto a qué nos da? Igual, pues esto nos estaría dando igual a menos 2 más 2
raíz de 5 sobre 4. ¿Ok? Entonces, este es el valor que estamos obteniendo. Ah, lo pude haber simplificado, ¿cierto? Entonces, déjenme simplificarlo. Nos está diciendo entonces que h cuadrada es igual raíz de 5 menos 1 sobre 2. Esto implica que el valor de h es igual a la raíz cuadrada justa y exactamente de la expresión que acabamos de obtener. Entonces ya tenemos el valor de h. O sea, si conocemos esos dos valores, tenemos este tercer valor. ¿Sí? Entonces aquí ya sabemos cuál es el valor de h. No lo meto todo porque sería horrible ponerlo todo. ¿Sí? Por otro lado, sabemos que este lado vale 1, este lado vale tau, y si yo trazo una altura, también puedo determinar, como consecuencia del teorema de Pitágoras, cuál sería la altura de esta figura. Bueno, no solo eso. Como este pentágono ha quedado dividido en este triángulo, que es un triángulo áureo e isósceles, pero chaparrito, este sería un triángulo áureo isósceles, pero alto, y este otro triángulo, que es igualito a este, es otro triángulo áureo chaparrito, pues tenemos que la suma de los ángulos interiores del pentágono es igual. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Como tengo 3 triángulos, sería 3 por 180 grados. ¿Ok? Y esto es 540 grados. Como el pentágono es regular, cada ángulo en el vértice mide 120 grados. ¿Ok? Y no solo eso. Entonces lo que estamos viendo ahora es que este ángulo, y por ende cada uno de los ángulos en los vértices, mide, me falló la cuenta, 108, cierto, 108. Ok, entonces editamos, son 120 por 5, si me pasé son 600, aquí serían 108 grados, ¿ok? Pero no solamente sabemos eso. Si ya vimos que mide 108 grados, como la suma de los ángulos interiores serían 180 grados, significa que para completar los 180, entonces yo tendría 180 grados menos 108 grados me da 72 grados. ¿Ok? Y entonces la suma de este ángulo de aquí más este ángulo de aquí debe ser 72 grados. Es decir, este ángulo chiquito de aquí mide
36 grados, como nos está mostrando GeoGebra, al igual que este otro de aquí, porque en los triángulos isósceles los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Pero si este mide 36, como de esta base a esta línea mide 108, pues sabemos ahora que 108 grados menos 36 grados nos da 72 grados, ¿correcto? Y entonces, este otro ángulo de aquí adentro mide 72 grados. Este ángulo de aquí adentro mide 72 grados. Edición, propiedades de objeto, lo quiero hacer ligeramente más grande y le voy a cambiar el color, naranjita, bueno, algún otro color para que se distinga. Entonces se mide 72 grados. Pero si este mide 72 y este mide 90, de nuevo, como la suma de los ángulos de todo triángulo rectángulo es 180, pues sabemos que 72 más 18 son 90. Entonces este ángulo de aquí arriba mide 18 grados y de nuevo, como salió muy chiquito, a estilo, hice grande el de 36, entonces me voy acá, puntos, textos, ángulos, selecciono el último que se llama Z, le ponemos un color muy distintivo y ya me dice, mira, este mide 18 grados. Ándale, qué buena onda. Entonces, ¿qué conozco? Conozco los tres lados de este triángulo que quedó en color café y conozco sus tres ángulos. Y de igual manera, aquí si tomo el punto medio de estos dos, pues estaríamos formando aquí otro par de triángulos rectángulos. Este es 90. Este otro triángulo de aquí sería 36. Significa que este triángulo, en este ángulo para este triángulo de aquí, mediría 54 grados, que es la mitad de este. Ándale. Y entonces ya podemos calcular un montón, pero realmente un montón de relaciones trigonométricas, no solamente para el triángulo equilátero o para el triángulo isósceles rectángulo, también para los triángulos áureos podemos calcularlos sabiendo que el seno de un ángulo es igual a lo que mide el cateto opuesto sobre lo que mide la hipotenusa. Me come un backslash. Entonces el seno de cualquier ángulo sabemos que es esto. El coseno, que es el seno del ángulo complementario,
es lo que mide el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto opuesto, y aquí ponemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, y acá nos debe quedar la función tangente. ¿Ok? Entonces podemos usar esta información, y entonces no solamente tendríamos los valores conocidos para seno de 30, seno de 45 y seno de 60. Este pentágono nos permite conocer el seno de 18, de 36, de 54 y de 72 grados, así como el coseno y la tangente de esos valores. ¿Ok? ¿Va? ¿Va que va? Muy bien. ¿Y si saben cómo se obtienen para el triángulo equilátero y para el triángulo isósceles rectángulo? O ya que estoy en esto les hago el comercial. ¿Quieren comercial o sí se lo saben? ¿Sí se lo saben o no se lo saben? Ok, quieren comercial. Bueno, y ahorita regresamos para que vean. Entonces, si este es el ángulo, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Si están tomando este ángulo, este es el opuesto, este es el adyacente y esta es la hipotenusa. Y esto solo se vale para triángulos rectángulos. Bueno, entonces déjenme desplazarme un poquito. Si nosotros trazamos un triángulo equilátero, bueno, les voy a decir cómo se hace todo el proceso. Entonces pintamos cualquier segmento. Y uno de los primeros teoremas del libro 1 de los elementos de Euclides, el primer teorema del libro 1 de los elementos de Euclides nos dice que dados un centro y un radio, es posible trazar un triángulo equilátero. Como todos los radios son iguales, pues trazamos los dos radios que nos permiten, dados los extremos y el centro. Tenemos este tercer punto. Como todos los radios son iguales, pues estos tres lados serían iguales, obteniéndose así un triángulo con sus tres lados iguales. Posteriormente se demuestra que los ángulos opuestos a lados iguales son iguales dentro de los triángulos. Y también se demuestra que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces, si dividen 180 entre 3, porque esta figura tiene sus tres lados iguales, pues van a obtener que sus tres ángulos miden 60 grados. Si toman ustedes el punto medio o centro de cualquiera de ellos para que funcione como base y trazan ustedes esta línea, pues sucede que para el triángulo equilátero la mediatriz, la bisectriz y la altura son exactamente la misma recta. Entonces aquí nos quedó un triángulo rectángulo. Un ángulo mide 60, el otro ángulo mide 90 y por lo tanto el ángulo faltante mide 30 grados. ¿Ok? Y entonces, si este lado completo medía 1, entonces la hipotenusa ahora
va a medir 1. O sea, solamente me voy a fijar en este triángulo. Ajá, ya no me voy a fijar en el triángulo. Ah, me falló la puntería. Ya no me voy a fijar en el triángulo original, simplemente me voy a fijar en este triángulo de aquí. Entonces, este mide 1. Ahora la base es la mitad de esta hipotenusa. Entonces, ¿cuánto mide? Pues la mitad de 1 pues es 1/2. ¿Ok? Y para calcular la altura, pues sabemos de nuevo que esta satisface el teorema de Pitágoras. Entonces 1 al cuadrado, que es 1, es igual a 1/2 al cuadrado más el cuadrado de x. 1/2 al cuadrado es 1/4. Por lo tanto, esta condición del teorema de Pitágoras lo que nos está diciendo es que el valor de x sería 1 menos 1/4, que es 3/4. Sacamos raíz cuadrada y nos queda raíz de 3 dividida entre 2. Entonces esta vale raíz de 3 dividida entre 2. Entonces ya conocen ustedes los 3 lados y los 3 ángulos de este triangulito que quedó en café. Pero las funciones trigonométricas son simplemente la relación que hay entre los lados y los ángulos. Luego entonces, el seno, bueno, nada más voy a abreviar sen, de 60 grados, porque todavía no hablo de pi, entonces tengo que usar grados, es lo mismo que cateto opuesto sobre hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1. Raíz de 3 sobre 2. Pero esto es lo mismo que el coseno de 30 grados, porque el coseno de un ángulo es el seno del complemento, el complemento de 30 y 60. ¿Sí? También sabemos que el coseno de 60 grados va a ser igual, cateto adyacente, es cateto adyacente, que es 1/2, sobre hipotenusa, que es 1, nos da 1/2. Pero esto es lo mismo que el seno de 30 grados. Y finalmente ustedes tienen que la tangente de 60 grados, que es el valor del cateto opuesto, sobre el valor de cateto adyacente, sería raíz de 3 sobre 2 sobre 1/2. Hacen ley del sándwich y les queda raíz de 3 es lo mismo que la cotangente de 30 grados. ¿Ok? La secante es el recíproco del coseno, nos daría 2 y así sucesivamente. Y entonces esto lo podemos checar usando la calculadora simbólica que tiene GeoGebra. Y aquí le podemos decir, a ver, dime cuánto vale el seno de 60 grados. Raíz de 3 sobre 2.
¿Ya lo vieron? Raíz de 3 sobre 2, aquí lo estoy marcando en azul, que es precisamente esto que tenemos abajo. Ahora yo le digo, ahora quiero que me des el coseno de 60 grados. Un medio, lo mismo que está aquí en azul, es lo que tengo aquí abajo, que estoy señalando ahora con la manita. Y finalmente, la tangente de 60 grados, lo que nos da es raíz de 3. Por otro lado, si yo calculo la cotangente de 30 grados, también me da raíz de 3. Si calculo el coseno de 30 grados, raíz de 3 sobre 2. Si calculo el seno de 30 grados, me da un medio, ¿ok? Entonces, si yo calculo la cosecante de 60 grados, debe ser el recíproco del seno, 2 sobre raíz de 3. El recíproco del seno es el valor de la cosecante. El recíproco del coseno es el valor de la secante. Y miren, pues ya aquí salían las famosas tablitas, ¿ok? Y así como sacaron este de aquí, si ahora me vengo para acá, me muevo, me desplazo un poquito otra vez, y en lugar de dibujar el triángulo equilátero, dibujamos un cuadrado. Entonces el cuadrado sabemos que sus 4 ángulos son rectos, ¿cierto? Y si trazamos una diagonal al cuadrado, este lo divide en 2 partes iguales. Entonces de nuevo aquí tengo mi ángulo recto. Un ángulo recto dividido en 2 partes iguales, entonces significa que esta es la mitad de un recto. Si un recto es 90, la mitad de un recto son 45 grados. Me equivoqué. Es en sentido contrario a las manecillas. No le atiné al punto. En sentido contrario a las manecillas del reloj es como se leen los ángulos. Vamos de aquí para acá y de aquí para acá. Pero si tengo un cuadrado, pues yo puedo suponer que sus lados valen una unidad. Como todos los lados de un cuadrado son iguales, si uno vale 1, el otro vale 1. Y como consecuencia del teorema de Pitágoras, el otro lado vale raíz cuadrada del número 2. Y entonces ya de aquí, pues es fácil decir que el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que es 1, sobre la raíz cuadrada de 2, y esto es lo mismo que el coseno del complementario, que también en este caso son 45 grados, mientras que la tangente de 45 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es 1 sobre 1, que es 1, que es lo mismo que el valor de la cotangente de 45 grados. Y ahora para la secante, me comí un símbolo. Edición SQRT y me comí un backslash. Y para la cosecante y la secante, pues estas tendrían como valor el recíproco del seno, que es lo mismo que el recíproco del coseno, que es raíz de 2. Entonces de ahí es donde salen los valores principales para nuestras funciones trigonométricas.
Entonces este es el triángulo isósceles rectángulo. Isósceles rectángulo. Es el que quedó en color cafecito. Este sería el triángulo rectángulo. $30, $60, $90, o si quieren, medio equilátero. Y entonces, si todos mis cálculos estuvieron bien, espero que todos mis cálculos hayan estado bien. 5 y 1, 6, sí. Ok. Si todos mis cálculos están bien, este triángulo grande es el triángulo isósceles áureo. Entonces este de aquí es el triángulo isósceles áureo alto. Entonces aquí tenemos medios triángulos isósceles áureos. El alto y el bajo. ¿Y saben lo que van a tener que hacer ustedes? Pues como ya están todos los diagramas, pues traten de calcular los valores de las funciones trigonométricas tal y como hicimos hace un momento. Entonces, por ejemplo, aquí sería muy fácil. El seno de 72 grados es lo que mide el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que vale 1. Pues el cateto opuesto, aquí tienen su valor. Es raíz de 5 menos 1 sobre 2. Está bien. El valor del coseno de 72 grados es lo que mide el cateto adyacente, que es la mitad de tau sobre 1. Entonces sería, si esto es el valor de tau, entonces tau sobre 2 sería raíz de 5 menos 1 sobre 4. El valor de la tangente pues sería este entre este. Entonces tienen que simplificar ese valor. Pero si tienen esos, tienen los de 18 grados por la relación que hay entre el seno de un ángulo y el coseno de su complementario. Coseno significa complementario al seno. Y de igual manera, si ustedes calculan esta altura, pues pueden calcular este de 36 y trabajar así como hicimos hace un momento con estos triangulitos. Vamos a ponerle otro color. Entonces así ustedes empiezan a calcular algunos triángulos. Y con esto pues uno empieza a sacar ángulos. Y más ángulos, y más ángulos, y más ángulos. Y entonces empiezan a ver cada vez más propiedades. ¿Todavía no los duermo? ¿Siguen ahí? Ah, ok. Están escuchando y están escribiendo. Ok. Siguen ahí. Muy bien. Entonces. Ay, ya me cansé, chavos. ¿Alguna otra cosa que quieran que veamos? Que me apoyé mal y creo que me lastimé la espalda, entonces me anda molestando un poco la espalda. Entonces hoy vio a Yaslin a los otros chavos, yo los vi a ustedes, el jueves nos cambiamos, Yaslin los va a ver ustedes, por si hay dudas con la tarea que se tiene que entregar el jueves, y el jueves mismo se abre la siguiente tarea. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo caritas tristes? Si Yaslin es retrabajadora.
Es mi ayudante en todos mis eventos. Esto que les estoy platicando es de uno de los eventos que tenemos, lo de la proporción áurea. ¿Ok? Bueno, muy bien, chavos. ¿Alguna duda extra que tengan? La otra clase podemos ver lo de inducción, sí. Con Yaslin pueden trabajar muchísimos ejercicios sobre inducción matemática, ¿de acuerdo? Pues sí, ¿qué quieres? Es el dolor de espaldas. Con el cuento de que tengo vértigo vestibular, de repente pierdo el equilibrio y entonces cuando me quiero equilibrar, de repente me jalo para el otro lado y o me contracturo o me tironeo. Entonces ahorita no estoy segura si estoy contracturada o tironeada. Al rato que terminemos la sesión le hablo a mi doctor para ver si me recibo yo mañana. Ok, muy bien, jóvenes. ¿Algún otro detalle para decirle a Yaslin que preparen inducción? Ok. Nada, de todo esto que vimos hoy quedó todo claro. Estos temas vendrán en la evaluación. Detalles, por ejemplo, lo de Fibonacci, claro que puede entrar en la evaluación, porque parte de la evaluación es inducción, y lo de Fibonacci lo estamos haciendo para entender cómo funciona el principio de inducción. Entonces le voy a pedir a Yaslin que para que vean ejercicios de inducción le dé lo de los números figurados. Los números figurados también es un tema muy bonito y ese tema se va a pegar directo con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, es otro tema que tenemos que ver. Entonces el único detalle es que no estoy segura en este momento, de Fibonacci, de números de Fibonacci me falta todavía un detalle. Pero para dar ese detalle de los números de Fibonacci necesito dar algo de técnicas de conteo. Para dar técnicas de conteo necesito volver a tomar funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Porque esto tiene que ver en cómo contamos conjuntos. ¿Ok? Entonces le voy a pedir a Yaslin que empiece con los números figurados para ver teorema de Pitágoras y luego regresamos a funciones para ver lo de las técnicas de conteo, volver a tomar Fibonacci y ver qué tiene que ver el triángulo de Pascal con los números de Fibonacci y con los números figurados, ¿de acuerdo? Entonces así vamos a empezar ahora a mezclar todo para poder ver un poquito más de temas y que ustedes sigan desarrollando su intuición y su curiosidad. Si por técnicas de conteo me refiero a permutaciones, combinaciones y ordenaciones, sí. El triángulo de Pascal está basado en combinaciones, ¿ok? Pero sí se los quiero dar como debe de ser. ¿Por qué? Porque lo van a usar en materias, como se llama, matemáticas discretas y en fundamentos de álgebra y quizá en teoría de números. Entonces sí les quiero dar una pequeña presentación de esto. Y entonces ya que tengamos teorema de Pitágoras, les doy lo que es el número pi. Ya que tenga el número pi, les digo que son los radianes y ya les platico bien de dónde salieron todas estas relaciones que dan lugar a las funciones trigonométricas. Al fin y al cabo, esta es la semana 7, si nos alcanza el tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces sí hay varias ideas. Sí, el problema es que yo de esto tengo muchos temas que dar. O sea, les puedo hablar de esto, les puedo hablar de geometrías donde no se cumple el teorema de Pitágoras, que son geometrías no planas. Les puedo hablar un poquito de topología, les puedo hablar de límites, de continuidad. El problema es que no me alcanza el tiempo para dar todo lo que quiero. Pero este es un tema que me gusta mucho, de Fibonacci, porque se liga con inducción, se va a ligar con técnicas de conteo, ya lo ligamos con construcciones geométricas con regla y compás, se liga con trigonometría, entonces es un tema que aglutina muchas cosas. Y sobre todo, que lo puede uno ver, ¿no? Al número de Fibonacci y a la proporción áurea los ve, ¿no? Voltean, ven las flores, ven sus manos, ven su cuerpo y ahí están.
Entonces ya les subí a la página una presentación que es de los números áureos y la naturaleza. Esta, más que descanse un rato mi espalda. Les preparo la parte esta que vimos en la presentación que tengo con diapositivas para que también la tengan ustedes. Y ya por fin logré subirles la sesión de ayer. ¿Ok? Bueno, entonces cierro